Yo pensaba que nunca, jamás abandonaría mi Foreo Luna 3, que nunca jamás encontraría nada mejor, pero ya sabéis, nunca digas nunca. Y estaba convencida, o sea, es que decía, jamás habrá nada mejor que Foreo Luna 3. Pero es que Foreo siempre nos sorprende. Si queréis saber de qué os hablo, quedaros porque creo que os va a interesar un montón el vídeo. Como ya sabéis, Foreo Luna 3 es el dispositivo inteligente de limpieza facial de Foreo. Es este de aquí, que en mi caso me conquistó por su doble funcionalidad, ya que por un lado es limpiador, por otro lado es masajeador reafirmante, ni más ni menos. O sea, es que ¿qué más se le puede pedir a un dispositivo que es pues prácticamente como la palma de mi mano? Tenéis un montón de vídeos en el canal donde hablo de Foreo, pero así un pequeño resumen. Foreo tiene patentada una tecnología que es la tecnología T-Sonic, que son unas pequeñas pulsaciones que lo que hace es que, digamos que hace que salga la... Bueno, no, salga no. O sea, lo que hace es que salga la porquería de la piel, ¿no? Es brutal cómo cambia la piel cuando empiezas a utilizar Foreo. Os lo he dicho 1000 veces y creo que eso sí que no me cansaré de decíroslo. Y bueno... Como os decía, pues eso, elimina células muertas, elimina suciedad, elimina el exceso de grasa, regula la piel, ayuda a cerrar el poro. Es espectacular. Por otro lado, en este caso tiene la parte de detrás, ¿no? Que guiada por la aplicación tiene varias opciones de masajes para masajear tu piel y por un lado darle un aspecto como más vivo, como más saludable y además para reafirmar. O sea, como os digo, es una maravilla. Yo pensaba que es que nunca jamás iba a encontrar nada mejor, pero estamos hablando de Foreo. Foreo siempre se supera. ¿Y con qué nos sorprendió esta vez? Pues con Foreo Luna 3 Plus, que como veréis se diferencia principalmente de Foreo Luna 3 en estas plaquitas de aquí, pero también en estas dos plaquitas de aquí. Como os digo, también se trata de un limpiador facial, obviamente es de la gama Luna, y estas plaquitas de aquí lo que hacen es incorporar, atención, la termoterapia a la limpieza facial. Es decir, la limpieza es mucho más profunda aún y además es súper agradable porque te estás masajeando la cara con estos pelitos de aquí, que es silicona médica, que bueno, pues eso es totalmente higiénica y demás, pero es que además estás sintiendo el calorcito de las placas estas metálicas, además de aumentar la efectividad de la limpieza. Ya os digo, es como muchísimo más agradable y muchísimo más placentera. De hecho, yo confieso que a mí antes me costaba un poco por la noche, eso que llegas tarde a casa o que has estado viendo la tele en el sofá, el momento de desmaquillarte, el momento de limpiarte la piel para irte a dormir, a veces me daba una perrería de miedo, pero es que es tan agradable masajearte la piel y luego queda tan bien y al día siguiente te levantas con una piel tan bonita que ya os digo, ahora es como, pues eso, como uno de mis momentos favoritos del día, aparte de... Ya no solo mi momento favorito, aparte es uno de los momentos que me dedico para mí, de estos momentos que me meto yo en el baño a mi rutina de cuidado facial. Por otro lado, os estaréis preguntando que si estas dos plaquitas de aquí también son para incorporar la termoterapia al masaje. En este caso, no, en este caso lo que incorporan son microcorrientes para hacer el masaje mucho más efectivo, mucho más... eficaz, efectivo y eficaz. No, lo que hace es hacer el masaje mucho más efectivo, los resultados son espectaculares y bueno, aparte también es como muy agradable estos masajes. De hecho, yo cuando viajo me gusta llevarme Foreo, tanto por la limpieza de la piel como porque obviamente cuando estás de viaje, ¿no? Pues como que descansas menos, a veces la cama del hotel no es parecida a la tuya y te cuesta un poco más dormir, por un montón de cosas, ¿no? El caso es que con
con foreo, con el masaje de foreo, consigo pues eso, deshincharme la cara, bajarme un montón las ojeras y bueno, que el efecto reafirmante es que es espectacular, ¿no? Aparte de agradable, es muy, muy espectacular. Así que nada, esa es la principal diferencia entre foreo Luna 3 y foreo Luna 3 Plus. Por lo demás, pues eso, misma tecnología T-Sonic, mismo tipo de silicona, mismos pelitos súper suaves y súper agradables, misma aplicación en el móvil, pero obviamente si estáis pensando en compraros una foreo, mi súper recomendación es esta de aquí, Luna 3 Plus, os va a encantar, os va a conquistar, no vais a poder separaros de ella. Y bueno, si queréis saber más tanto sobre Foreo Luna como sobre otros dispositivos de foreo como el UFO, tengo en el vídeo un montón de canales, digo yo, un montón de vídeos, ¿no? Tengo pues eso, uno sobre Foreo Iris, que es el masajeador del contorno del ojo, sobre Foreo Bear, que es nuestro pequeño entrenador de los músculos faciales, tenemos también comparativas sobre el UFO 1, el UFO 2, así que lo dicho, millones de gracias por ver el vídeo, millones de gracias por llegar hasta aquí. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Espero vuestros comentarios si tenéis Foreo Luna, si no lo tenéis, si habéis probado la limpieza con termoterapia, lo que se os ocurra. Yo encantada de leeros, de contestaros. Por supuesto, si tenéis dudas, que no sepa mal preguntarme, tanto a través del propio vídeo, como si queréis contactar conmigo en otras redes sociales como Instagram, como el blog, como Pinterest, donde queráis. Así que nada, millones de gracias una vez más. Suscribiros, like, campanita y creo que ya no voy a daros más las gracias ni a repetirme más. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.